¿Cómo les ha ido? Hola, profe, muy bien, muchas gracias. Qué bueno, me alegra mucho. Bueno, entonces miremos quiénes estamos hoy y retomamos pues de lo que estábamos discutiendo ayer. Otra vez. Vamos a mirar. Rosa Isabela. Valeria Rosa. Buenos días, profe, presente. Buenos días. Jesús David. Zaira Sarit. Buenos días, profe, presente. Buenos días, Zaira. María Camila Cañola. María Camila Cañola, no la escuché. Bueno. Mariana Chávez. Presente, profe. Buenas, gracias Mariana. Camila Díaz. Estefany Sofía. Presente, profe. Gracias Estefany. Isabela Gallego. Buenos días, profe, presente. Buenos días Isabela. Emanuel Gil. Hola, buenos días. Buenos días Emanuel. Silvia Patricia. Buenos días, profe. Buenos días Silvia. Andrés Felipe López. Ángela María López. Presente, profe. Gracias Ángela. Verónica López. Presente. Gracias Verónica. Santiago Marín. Buenos días, profe, ¿cómo está? Presente. Muchas gracias Santiago. Buenos días. Darcy Emily. Presente, profe. Muchas gracias Darcy. Buenos días. Salomé Marulanda. Buenos días, profe, presente. Buenos días Salomé. Nancy Marcela Moreno. Buen día, profe, presente. Buenos días, muchas gracias. Nancy. Mariana Ocampo. Buenos días, presente. Buenos días, Mariana. José María Orozco. Hola, profe, buenos días, presente. Buenos días, José. Ana María Pérez. Hola, profe, buenos días. Buenos días, Ana María. María Paulina Rentería. Buenos días, profe, presente. Buenos días, María Paulina. Valeria Restrepo. Buenos días, profe. Buenos días, Valeria. Gina Marcela Sánchez. Buenos días, profe. Buenos días, Gina. María Camila Sosa. Yanied Indira. Buenos días, profe, presente. Buenos días, Yanied. Gracias. Michelle María Zambrano. Camila Sosa. Hola. Buenos días. María Ah, Camila María Sosa, Camila. profe. Buenos Sí, días, profe. Buenos gracias. días, profe Michelle Zambrano. Gracias, Michelle. Buenos días. Bueno, entonces tenemos pendiente a Rosa Isabela, Jesús David, María Camila Cañola, Camila Díaz y Andrés Felipe López. Listo. Continuemos. Buenos días. Buenos días. ¿Quién Rosa dice Rosa? Isabela. Ah, Rosa Isabela, buenos días. ¿Quién más llegó ya? Andrés Felipe López. Hola, Andrés Felipe, buen día. ¿Quién más Gracias. está por allí? Estábamos pendientes, entonces Rosa Isabela ya está con nosotros, Jesús David nos falta, María Camila Cañola nos falta, Camila Díaz nos falta y Andrés Felipe ya está con nosotros. Entonces, bueno, nos faltan algunos compañeros, pero vamos a iniciar. ¿Quién nos puede hacer un resumen de lo que vimos ayer? Resumen ejecutivo. ¿Quién se arriesga?
Hacemos después el resumen, muchachos. Como que resumen ejecutivo. Resumen ejecutivo es cuando a uno le dicen, haz un resumen de algo que viste en una clase o en una reunión, y entonces debe ser muy claro con los conceptos claves que se vieron. Entonces tú haces el resumen diciendo, vea, en el día anterior los puntos claves fueron X, Y, Z, W y ya. Y los explicas y dices, esto fue lo que se trabajó. Bueno, María Camila también está con nosotros. Ya ella dice que está acá. No, perdón, Camila Díaz. Listo. A eso se Pues, si refiere. quiere yo lo hago. Hágale pues, Verónica, hágale pues. Bueno, entonces hablamos de la glándula tiroides, en donde dijimos que es una glándula endocrina y es la más grande que hay en el cuerpo. Esta tiene dos lóbulos, uno derecho y uno izquierdo, y un istmo que es el que los une. También tenemos de que esta glándula tiene dos tipos de células, unas células foliculares que van a producir la T3 y la T4 y unas células para foliculares que van a producir la calcitonina. De funciones de esta glándula va a tener un crecimiento normal del feto, nos va a ayudar a regular la frecuencia cardíaca, a la regulación de la energía y también al metabolismo, que es demasiado importante pues para el metabolismo. Pues vimos también su irrigación, su inervación, pero pues no voy a hablar como de esto. Y otra pues, que me parece muy importante que vimos es la producción de la producción de la tiroides, en donde primero entonces el yodo entra en la sangre al citoplasma de las células foliculares. Y acá en este citoplasma se va, mientras tanto, a sintetizar la tiroglobulina, que se va a almacenar en vesículas y que luego va a salir a la luz del folículo tiroideo. Ya después el yodo se oxida en la luz del folículo por la tiroperoxidasa. Luego el yodo se va a unir a los aminoácidos tiroxina de la tiroglobulina, que esto va a producir un monoyodo tiroxina. Y la unión de un monoyodo tiroxina con un biyodo tiroxina, que es cuando tienen dos yodos, va a producir una T3. Y cuando se unen dos biyodo tiroxina, va a producir una T4. Ya después, por pinocitosis, se vuelve a entrar entonces a la célula folicular y por acción de los lisosomas se va a separar la tiroglobulina de la T3 y la T4. Ya después vas a circulación, en donde en circulación va a haber más T4 que T3. Y para viajar en la sangre va a ser transportada por la proteína transportadora de tiroxina. Ya cuando esta llega a las células diana, la T4 se va a volver una T3. Y también como importante para la síntesis de esta hormona es súper necesario el NIS, que es el transportador de del sodio yodo, el TG, que es la tiroglobulina, y el TPO, que es la tiroperoxidasa. Ok, muchísimas gracias. Muy buen resumen, Verónica. Muchas gracias, muy amable. Entonces, muchachos, nosotros habíamos quedado ayer en esta imagen. Permítanme, yo minimizo aquí y comparto con ustedes esta imagen. Habíamos quedado en esta imagen. A ver, ¿dónde está? Compartir. 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 Habíamos quedado en esta imagen, ¿cierto? Donde estábamos finalmente hablando del proceso que estaba describiendo Verónica, que estábamos hablando de la parte pues ya de la síntesis. Acá habíamos terminado de hablar de la importancia de la tiroperoxidasa, pero ya estábamos viendo pues ya pues en esta gráfica que de manera resumida nos estaba mostrando los procesos que hacen parte pues de la formación de esa hormona tiroidea. De todas formas, pues uno también se puede preguntar cómo se dan o cuáles serían esas
vías o mecanismos pues, de señalización que están involucrados pues como en la interacción de la TSH con su receptor para que desencadene todas estas actividades. Entonces, pues no se conoce en la totalidad los mecanismos precisos de la activación del receptor ni los primeros acontecimientos de la traducción de la señal de la TSH con su receptor, no son muy claros. Se tienen descritos algunos de las funciones con los mecanismos principales que puedan estar generando pues esa actividad. Entonces, por ejemplo, para el aumento del yodo en la luz folicular, entonces hay un aumento de fosfolipasa C, el retraso en el aumento de la expresión del NIS en esa membrana vasolateral tiene involucramiento del AMP cíclico, el favorecimiento del aumento del riesgo sanguíneo parece estar asociado a un aumento de síntesis de óxido nítrico, y aumento pues de la salida del yodo de la célula tiroidea, es decir, de que se libere el yodo, está interrogado, pues no se conoce el mecanismo pues, con certeza. La formación del peróxido de hidrógeno implica actividad de fosfolipasa C, la síntesis de tiroglobina y tiroperoxidasa implica la acción de AMP cíclico. Esta ruta pues, no la han descrito, la ruta del NADPH por vía de la pentosa fosfato no está clara. Y en la parte de secreción de la hormona tiroidea, la pinocitosis de la tiroglobulina implica acción del AMP cíclico. La liberación de la tiroglobulina al plasma a través de la membrana vasolateral también tiene interrogada y se piensa que probablemente involucra AMP cíclico. Y en la parte ya de la parte mitogénica, recuerde que la TSH también va a favorecer pues una acción como factor de crecimiento. Entonces dicen que estaría involucrado AMP cíclico, fosfolipasa C, el factor de crecimiento insulínico tipo 1 y el factor de crecimiento de fibroblastos también podría estar involucrado. Entonces no se tiene mucha certeza en todas estas vías de señalización implicadas en todas estas actividades, pero ahí miren que hay algunas que están descritas. Esto es como una información general para que ustedes vean pues que faltan cosas por conocer, pero se está investigando y se está tratando de dilucidar todo lo que está, todas las vías implicadas en estos procesos que se dan en el tirocito. Entonces, pues después de que tenemos esa acción de la TSH sobre su receptor, nosotros tenemos este resumen grande. Esta imagen es modificada de la imagen de Gayton. Entonces recordemos que es muy importante la acción de la TSH sobre el receptor en el tirocito. Y eso va a hacer que esté más tiempo el NIS, que es el transportador de sodio-yodo, en la membrana vasolateral. Recuerde que así como está favoreciendo que la expresión del NIS en la membrana vasolateral, también favorece la expresión de la sodio-potasio ATPasa, pues para que esté allí y pueda brindar la energía para este movimiento del yodo desde el capilar hacia el tirocito, que es lo que está haciendo acá en el proceso de atrapamiento. Y luego de que está ese proceso de atrapamiento, este yodo pues será movilizado a través del tirocito y con ayuda de la pendrina pues también va a pasar el yodo duro, realmente sería el nombre apropiado, es el yoduro hacia el folículo. A este lado tenemos el folículo, recuerde, el folículo. Entonces, como entra un ion de carga negativa, se devuelve un ion de carga negativa hacia el tirocito. Entonces, el ion de carga negativa que vemos acá, que están mostrando en este esquema, que se devuelve hacia el tirocito, es el ion cloro, que también es de carga negativa. En la microvellosidad del tirocito, en la parte apical del tirocito, hay microvellosidades. Entonces, esas microvellosidades, miren que tienen también la presencia de la tiroperoxidasa. Y esa tiroperoxidasa pues va a oxidar al yoduro, y ese proceso de oxidación del yoduro, recuerde, se llama organificación. Y para hacerlo, entonces requerimos que la tiroperoxidasa tenga ayuda del peróxido de hidrógeno, ¿cierto? Que esté ahí involucrada para hacer esa oxidación. Y pues otras proteínas, otras enzimas van a participar en la formación de ese peróxido, que ahí están los DUOX2, que estarían favoreciendo la formación del peróxido de hidrógeno que vamos a utilizar en esta reacción. Entonces oxidan el yoduro. Luego de que se oxida el yoduro, que se termina ese proceso de organificación, entonces tenemos ese yodo,
Entonces ya pasamos a yodar los residuos de tirosina que están en la tiroglobulina. Entonces se pasan a hacer la yodación de esos residuos. Entonces nosotros tenemos que también catalizará pues esa yodación, participará pues la yodación de esos residuos de tirosina, y también la tiroperoxidasa estaría teniendo participación en el acoplamiento de ya las moléculas de tiroglobulina, de la tiroglobulina que contengan diyodotiro-globulinas y monoyodotirosinas, perdón, y entonces va a favorecer que se unan el diyodo con el diyodo para que se dé la T4 y la unión de monoyodo con un diyodo para que nos dé la T3. Luego que se da este proceso, entonces hablábamos de que se generaban unas prolongaciones de estas vellosidades de estas microvellosidades que están en el borde apical del tirocito, que iban a permitir como englobar goticas de coloide. Y al englobar esas goticas de coloide, señora. Perdón, todo este proceso, pues cuando se convierte T3, T4, y esto pues pasa, es en el coloide, ¿cierto? Sí, y ya mire, llegó el anterior. Sí, mira que aquí tenemos, espérate un momentico, yo pongo esto por acá. Mira, acá tenemos, para que volvamos a recordar, recuerde que, ay, ¿por qué no da el puntero aquí? Recuerda que este ladito, mira, acá están las microvellosidades, ¿cierto? Entonces, fíjense bien, chicos, acá están las microvellosidades del tirocito. Estas microvellosidades están hacia la parte apical del tirocito, y esa parte apical del tirocito va a estar mirando hacia el coloide, o sea que todo este lado, Anita, sí tenemos el coloide, o sea, lo que tú estás diciendo sí está apropiado. Todo este proceso que estamos describiendo está ocurriendo hacia esa parte apical del tirocito, mirando, pues, y en el coloide, ¿cierto? Mirando hacia el coloide y en el coloide, porque a este lado todo es coloide, todo es coloide. Entonces, mire, sobre el borde en cepillo o en esas microvellosidades, tenemos pues como la participación de todas estas proteínas. Y todos estos procesos que estábamos diciendo, la oxidación del yoduro también, la organificación, pues que es la oxidación u organificación del yoduro, la yodación de los residuos de tirosina que tiene la tiroglobulina, y el acoplamiento de los diyodos, monoyodos, para formar la T3 y T4 se está dando, mire usted acá, en el coloide. Eso se da en el coloide. Y finalmente, después de que se dan estos procesos acá en el coloide, vamos a tener que se van a hacer estas prolongaciones desde esas microvellosidades que están aquí en el tirocito, y van a permitir englobar goticas de coloide. Entonces las van a atrapar. Entonces, por ese proceso de pinocitosis, atrapan la gotica de coloide entonces va pues a constituirse como en un endolisosoma, y va a tener también actividad proteasa. Entonces van a generar la proteólisis para liberar de ahí lo que vamos a tener, que sería T3, T4 y T3 reversa. Las monoyodo y las diyodtirosinas se reciclan y pasan a un proceso de desyodación para poder recuperar el yodo que tienen y recuperar pues también los aminoácidos que nos van a servir para poder constituir la tiroglobulina. Finalmente, tenemos entonces que esa T3 y T4 van ya hacia este ladito. A este ladito estamos hablando de que está el capilar, a este lado está el capilar, y entonces salen las hormonas, y pues salen y además pues van a tener un transporte de proteínas, ¿cierto? Va a haber, como nos hablaba Verónica, tenemos la globulina transportadora de tirosina, que va a ser una de las que transporta. Va a haber otra proteína también, la albúmina transporta, y la transtiretina también transporta. Entonces vamos a tener pues el transporte de estas hormonas a través de proteínas. Ahorita vamos a hablar pues específicamente de las proteínas transportadoras. Perdón, ¿me podría volver a repetir eso, lo del transporte? Las hormonas tiroideas se fijan a proteínas que las van a permitir transporte a nivel pues sanguíneo, ¿cierto? Y son varias las proteínas que pueden ayudar o intervenir en el transporte de estas hormonas. Entonces ahorita, pues aquí mencionábamos una de las que dijo Verónica al inicio, la globulina fijadora de tiroxina,
hablamos de ella y vamos a mencionar también a la albúmina y a la transtiretina, que son transportadores también de la hormona tiroidea. Entonces, chicos, vamos a mirar, este es un esquema bien resumido, ¿cierto? Vamos a mirar otro esquema, eh, este otro esquema. Este otro esquema está en el libro de Boron, y este esquema, no se preocupen, vamos a mirarlo así. Miren, tenemos acá, ven esta primera parte. Entonces, estamos aquí, que va a ser pues como el paso entre aquí que está el capilar, ¿cierto? Este espacio intersticial que está entre el capilar que está aquí al ladito del tirocito. Entonces vamos a tener que se va a recuperar desde ese capilar. Obviamente aquí tenemos este espacio intersticial donde va a estar pasando de aquí, el capilar, al tirocito a través del NIS, mírelo aquí, ese yoduro. Entonces se atrapa ese yoduro, entonces mire, ahí está el yoduro y ahí están los dos sodios que también se están arrastrando allí. Entonces, bueno, tenemos ese NIS. Recuerde que el NIS pues también va a estar acompañado con la bomba sodio-potasio ATPasa que le brindará también energía para este transporte. Entonces tenemos el yoduro pues se transportará a través del tirocito y que gracias a la pendrina también va a tener la capacidad de que ese yoduro ya pasa del tirocito a ¿dónde? A este ladito que está el coloide, vea este rosadito que está aquí es el coloide. Entonces vamos a mirar que ese yoduro va a pasar desde el tirocito al coloide. ¿Cómo pasa? Entonces la pendrina favorece pues el transporte de ese yodo hacia el de ese yoduro, perdón, hacia el coloide. Entonces favorece el transporte de ese yoduro. Y hay otro ion de carga negativa que se devuelve al tirocito, porque se tienen que mantener, muchachos, esos gradientes y esas electrovalencias entre estas estructuras. Entonces, míreme, se devuelve un ion negativo porque nosotros entramos el yodo que es negativo y lo estamos metiendo ¿a dónde? Acá al coloide, ¿cierto? Lo estamos introduciendo aquí al coloide. Entonces, luego de que pasa esto de que se introduce ese yoduro al coloide, recuerde que este yoduro, este que se introdujo, que estoy señalando acá, debe pasar por un proceso de oxidación. Ese yoduro debe pasar por un proceso de oxidación. Entonces, si ustedes miran acá, hay una flechita donde vemos que ese yoduro va pasando por aquí, por la TPO, en un proceso de oxidación, ¿cierto? Y que ese proceso de oxidación que se lleva a cabo a través de la tiroperoxidasa requiere de la participación del peróxido de hidrógeno, ¿cierto? Y aquí tenemos peróxido de hidrógeno, y que la DuOx2 nos va a permitir que se dé esa presencia de ese peróxido, que se conforme el peróxido que se requiere para poder llevar a cabo este proceso de oxidación del yoduro. Luego entonces de que, mire, pasa pues ese proceso de oxidación del yoduro y ya tenemos yodo, ese yodo entonces estará pasando a ¿qué? A la parte de poder fijarse a esos residuos de tirosina que tenemos pues en la tiroglobulina. Entonces ya esos yodos ya se empiezan a ubicar. Entonces mire, ven que acá ven el rosadito que es el yodo que se está ubicando, ¿cierto? Y se ubican esos residuos de tirosina. Entonces ya se da esa yodación de los residuos de tirosina. Vean, yodo aquí, otro yodo acá. Entonces se va generando la yodación de esos residuos de tirosina, ¿cierto? Mire, los están mostrando aquí. ¿Sí? Entonces todo ese proceso también de yodación está estimulado por la TSH. Entonces se hace esa yodación de los residuos de tirosina en la tiroglobulina. Después de que se hace todo ese proceso de yodación, estoy señalando donde se van como uniendo aquí el yodo, entonces me están diciendo, vea, un solo yodo, me están mostrando aquí, mire, se dio la yodación de un solo residuo de tirosina y un solo yodo se unió allí en esos lugares. Entonces me dicen, vea, ahí tenemos un monoyodo, ¿cierto? Entonces tenemos un monoyodo. Luego nos muestra, mira, en esos residuos de tirosina que se encuentran en la tiroglobulina,
vemos que se fueron 2 yodos, entonces se hace, pues, se ubican 2 yodos, entonces ahí tenemos entonces una diyodo, ¿cierto? Y entonces, pues, acá, mira, acá también me le están diciendo, diyodotirosina, 2 yodos que se unieron a este residuo de la tirosina que está en la tiroglobulina. ¿Qué pasa luego de que se da todo el proceso de yodación? Entonces pasa lo que van a encontrar como el acoplamiento o la conjugación de esas tirosinas que están yodadas para poder constituir lo que sería la T3 y la T4. Entonces van a ver que se unen 2 diyodotirosinas y entonces esa unión de esas 2 diyodos conforma una T4. La unión de una monoyodotirosina con una diyodotirosina va a conformar una triyodotirosina. Resulta que dependiendo del lugar donde se ubiquen los yodos, miren que la triyodotirosina, donde tiene ubicados los yodos en estos anillos de benceno, mira dónde los tiene. Mira dónde los tiene. Entonces usted ve que en este anillo externo tiene un yodo, solo tiene un yodo en esta ubicación, mientras que en esta otra molécula tenemos que la yodación va a presentar yodación en este anillo externo en 2 lugares diferentes y una sola yodación en el anillo interno. Esta característica, entonces aquí nos dicen que constituye la T3 reversa. Entonces tendríamos formación de la T4, formación de T3 y también formación de T3 reversa. Resulta y sucede que entonces cuando ya tenemos todo esto, recuerde que se da un proceso de pinocitosis. Entonces de estas microvellosidades que tenemos en la parte apical del tirocito, se hacen unas prolongaciones que permiten capturar goticas de coloide que luego van a introducir hasta el interior de la célula. Entonces en ese proceso pues se forman estas vesículas que tienen pues características de endolisosomas porque ahí también hay un proceso de las proteasas, ¿sí? Entonces había un proceso de proteasas, se da una proteólisis de esa tiroglobulina para que se permita pues la formación del T4 ya y T3 y puedan luego esa T3, T4 pues e inclusive por la T3 reversa puedan volver hacia aquí, hacia la parte ya del capilar, ¿cierto? Que se desplacen hacia el capilar, la T3, como estamos viendo aquí, T3 y T4, que se vayan otra vez hacia el capilar. Entonces, además de que se está preparando aquí la conformación de la T4, de la T3, T3 reversa, lo que queda de las diyodotirosinas y las monoyodotirosinas es reciclado para recuperar ¿qué? El yodo que tienen las diyodotirosinas y las monoyodotirosinas. Ese yodo se recupera, entonces hay una desyodasa, entonces hay una desyodación intratiroidea, o sea, dentro de la tiroides para poder recuperar este yodo que está en estas 2 moléculas. Entonces recuperas el yodo porque todo se recicla y también recuperas aminoácidos que van a participar en la síntesis de la tiroglobulina. Entonces por aquí mire que tenemos pues un proceso muy eficiente de reciclaje. Por acá tenemos lo que sería la proteólisis que permitirá la liberación de T4, T3 y T3 reversa, que luego entonces van a ser liberadas a la luz pues del capilar, ¿cierto? Para que vayan allá al torrente sanguíneo, ¿cierto? Para la parte de secreción de estas hormonas para allá la parte circulatoria, hacia el torrente sanguíneo. Y este proceso pues se da mediante difusión facilitada hacia la luz del capilar. También nos está señalando aquí un octavo punto. Este octavo punto nos está señalando que la TSH también tiene una acción de hiperplasia. Entonces ella se está comportando como un factor de crecimiento que va a estimular la hiperplasia de la glándula tiroidea. Entonces es aquí donde hablábamos de esos efectos pues, de mitogénesis que también se pueden dar por acción de la TSH sobre sus células, que son las células foliculares. Entonces ahí estamos viendo en otro esquema un poquito más explícito, estamos viendo ese proceso de síntesis de la hormona tiroidea.
Muchachos, ¿vamos bien o no? Vamos bien con esa síntesis de hormona tiroidea. Me devuelve hasta que estás en la parte sencilla del esquema más sencillo. ¿Estamos bien con esa síntesis de la hormona tiroidea o no les queda claro? Al que no le quede claro, se lo volvemos a mostrar. Es muy importante que entendamos cómo es esa síntesis y la importancia de la TSH, que mire que esa hormona, la TSH, es importante porque ella es la que está permitiendo que se puedan llevar a cabo todas esas funciones porque ella estimula al tirocito para que haga esas acciones. Profe, una pregunta, disculpe, Señor. curiosidad. O sea que también el yodo que hay ahí en la tiroides podría ayudar como antioxidante para evitar estrés oxidativos. ¿O es solamente exclusivo para la tiroides? Aquí en este caso estaríamos viendo la acción, la participación del yoduro en lo que sería la armazón pues de la hormona tiroidea. O sea, ahí estamos viendo que todo el yodo que se recupera, ese yodo es, mira, para poder hacer la síntesis de la hormona. Y mira que de hecho, pues también se procura, que es la otra cosa que también se procura, que eh, también se procura que se recicle, o sea, para poderlo usar en la síntesis de la hormona. Principalmente estábamos hablando de esa actividad de participación casi que exclusiva, mire, pues tiene una participación muy preponderante y exclusiva prácticamente para esa síntesis de la hormona tiroidea. Entonces, mira que se está tratando que lo que vos tenés entre el tirocito, pues, y el coloide tiroideo, en comparación con lo que puede haber a nivel de circulación, por ejemplo, de yoduro, y lo que vos tenés en concentración de yodo, es más o menos un 30 o 40% veces más de lo que estaría aquí circulando. Y todo eso, si te das cuenta, está yendo prácticamente a hacer la síntesis de la hormona. Ya está prácticamente ahí participando, pues, de forma muy preponderante, pues, en lo que sería la síntesis de la hormona. Con respecto a la síntesis de la hormona, ¿les quedó claro? ¿No les quedó claro? Volvemos a repetir. Señora. Yo tengo una dudita en cómo se forma la T3 reversa. Recuerda que en esa yodación tenemos que hay ubicación de, voy a morar aquí. Tenemos que en ese proceso de yodación, ¿dónde está el puntero? Mira, en este proceso de yodación tenemos que hay ubicaciones de yodo en diferentes puntos de esos residuos de tirosina. Entonces, hay unos puntos donde hay una ubicación, ¿cierto? Una ubicación o se hace esa yodación en ciertos puntos de la glándula, perdón, de la tiroglobulina en la glándula, y que entonces finalmente pues tenemos que es, en vez, por ejemplo, esa posición, en vez de ser T3 es T3 reversa. Como dijimos al principio, mira que no tienen muy bien dilucidado todos los mecanismos con exactitud de cómo es que se están llevando todos los procesos. O sea, tenemos descritos algunos y mira que hay otros que mostrábamos en el cuadro que hablábamos ahorita anteriormente, donde pues podrían describirse cómo se llevan a cabo ciertas acciones, que es un cuadrito tomado del libro de Williams, pero no hay total claridad con todo el proceso que se da para que tengamos específicamente los puntos de yodación, por ejemplo, en estas moléculas de la tiroglobulina. Profe, yo tengo otra pregunta. Sí, señora. Yo entiendo ahí cómo se forma, pero yo no sé si no escuché o qué, pero no me queda claro qué es o cuál función tiene esa T3 inversa, o en realidad eso digamos que pues es como un imperfecto y se recicla, pues no entiendo qué es lo que hace ella. Mira, nosotros hablamos de
a la T3 reversa en alguna ocasión como una hormona que no tiene acción biológica, o sea, no tiene actividad como tal, pero sí, eh, esta T3 reversa podría estar, por ejemplo, involucrada en algunos puntos ya en la periferia, porque acuérdese que estamos hablando de que también en la periferia del organismo tenemos desyodasas en los tejidos para poder pasar la T4 a la T3, porque se acuerdan que hablábamos de que la mayoría de hormona que se produce es la T4 y que tiene lógica, ¿cierto? Que se produzca más T4 que T3, porque la T3 tiene una gran potencia y como es tan potente se requieren mínimas cantidades para efectos muy grandes. Entonces, dentro de ese diseño perfecto del organismo, tenemos que el diseño aumenta la producción de la T4 con respecto a la T3. Entonces vamos a tener mucha más T4 y menos T3. ¿Esto para qué? Entonces, esto garantiza que muy pocas concentraciones de esa T3 estén pues circulando, estoy hablando que ya están aquí, estén circulando y estén favoreciendo pues sus acciones. Y la otra gran cantidad es la T4, que la T4 ya cuando viaja a cada tejido, entonces en cada tejido hay desyodasas que van a pasar de la T4 a la T3, pero en algunas situaciones pues va a haber acción de la desyodasa tipo 3 que va a hacer que se pase de T4 a T3 reversa. Y sobre todo, por ejemplo, el eje corticotropo puede favorecer una pues mayor actividad, pues puede favorecer que se presente una mayor actividad de la desyodasa 3 con respecto a la desyodasa 1 y 2, porque disminuye la actividad de la 1 y 2 y entonces se hace más evidente la actividad de la desyodasa tipo 3, que esa desyodasa tipo 3 a nivel ya de los tejidos, a nivel periférico va a pasar la T4, va a pasar la T4 a T3 reversa. Entonces, en los tejidos periféricos va a pasar eso. ¿Y qué va a pasar? Cuando se aumenta esa cantidad de T3 reversa, quiere decir que vamos a tener una menor acción de la hormona tiroidea, porque vamos a tener más T3 reversa, que es una T3, una hormona T3 que no tiene acción biológica, y menos T3, que es la que nosotros necesitamos para que se den las actividades a nivel, pues, corporal. Y en ese caso, entonces, pues, uno podría tener, por ejemplo, una persona con un hipotiroidismo subclínico, por ejemplo, y que esté involucrado pues ese aumento de esa desyodación a T3 reversa, muchas veces asociado a un aumento de la actividad del eje corticotropo, por ejemplo. Profe, y cuando este pasa, entonces, digamos, la TSH no va a comenzar como a estimular más como para ver si se puede aumentar más esto y entonces ahí también ya hay problemas como tal con la producción de la TSH porque ya va a haber mucha tiroides, aunque el cuerpo no lo está como, digamos, asimilando bien porque te va a desavolver todo T3 reversa. Pues no te vuelve todo T3 reversa, realmente pues es una proporción de T3 reversa y que te hace que como se disminuye por retroalimentación negativa, al disminuir esa actividad biológica al tener pues disminución de la hormona que realmente tiene la actividad biológica, que sería la T3, se estimularía a una mayor producción de TSH. Entonces, por eso te digo que podríamos ver, por ejemplo, hipotiroidismos subclínicos, porque podríamos ver pues que hay un aumento de la TSH, que se va aumentando lentamente la TSH en la persona y que pues está en relación, en ese caso estamos hablando pues en un caso pues en el que esté involucrado por ejemplo una mayor actividad de la desyodasa tipo 3 y que pues genere más T3 reversa, ¿cierto? Estamos hablando en el caso pues de que suceda eso y que de pronto esté en asocio con un aumento en la actividad del eje corticotropo y que se nos pueda desarrollar un hipotiroidismo subclínico, entonces va a ir aumentando la TSH y por eso lentamente y vamos a ir observando que va haciendo un hipotiroidismo subclínico la persona, por ejemplo. Entonces, pues ese sería pues en ese caso específico. Pero tengan en cuenta que normalmente pues tendríamos un 90% de formación de T4,
y menos de un 10% de T3 y de un 5% de T3 reversa, que sería lo que uno estaría pues esperando. Entonces mírenme que es mayor cantidad de T4, una menor cantidad de T3 y una menor cantidad de T3 reversa. Entonces, bueno, aquí nosotros estamos viendo es cómo se produce esa hormona tiroidea. Luego de que vemos cómo se produce esa hormona tiroidea, vamos entonces a mirar posteriormente qué es lo que pasa pues a nivel periférico. Entonces ahí vamos a volver a hablar de la actividad de esas desyodasas a nivel periférico. La pregunta es, si nosotros tenemos que hay un 90% de T4 y un menor, o sea, menos del 10%, pues que estaría entre T3 y T3 reversa, ya sabemos, ¿cierto? La pregunta sería, ¿por qué pasa esto biológicamente? O sea, biológicamente nosotros, ¿por qué tenemos garantizada una mayor presencia de T4, una mayor concentración de T4? Que la T4, mire que se comportaría como una prohormona. ¿Por qué? Porque la T4 en sí no tendría actividad. Sería cuando ella se va a desyodar a T3 que va a generar su actividad. Por eso esa T4 se comportaría como una prohormona, ¿cierto? Estaría siendo como si fuera un reservorio de T3. O sea, es como si tuviéramos un gran reservorio de T3. ¿En qué forma? En T4. Y con eso garantizar que estamos protegiendo el buen funcionamiento del organismo, porque sabemos que a bajas concentraciones de T3 tenemos efectos muy grandes, hay una gran potencia. Entonces, como es tan potente la T3, entonces se requieren mínimas cantidades de T3. Entonces, una forma de nuestro organismo garantizar la protección y el buen funcionamiento corporal es que haya una menor cantidad de T3 fijada a proteínas y también en forma libre y una mayor cantidad de T4 que también pues se fijará a las proteínas, ¿cierto? Y esa T4, esa mayor cantidad de T4, entonces va a permitir que en el momento que se vaya generando pues los requerimientos biológicos, vaya pasando de T4 a T3 a través de las desyodasas que están en los diferentes tejidos, que sería lo que estaría pasando. Profe, yo tengo una Señora. Señora. Digamos en un caso en el que una persona ya no tiene la glándula tiroides y toma pues permanentemente pues como el medicamento y se le sube mucho, ¿qué pasa? Pues hacen como regulación por el medicamento o qué. No entendí, Ana María. O sea, ¿quieres decir que la persona le realizaron una tiroidectomía y entonces ya no tiene la glándula tiroides y entonces no puede producir su hormona? Sí, entonces Y, pues, ¿cómo? y entonces no puede producir su hormona y lo que tú le decías luego, Ah, es que digamos que aparece que la tiene muy alta, ¿tiene muy alto qué? la Pues tiroides. no, la tiroides no, porque acuérdese que la tiroides no está muy alta porque no tenemos tiroides altas. Y y usted me dijo que la tiroides se le había retirado a la persona. Sí, pero pues como que pues toma medicamentos, pero entonces sí la tiene. Ya señorita, o sea, usted está hablando de que la persona tuvo una resección quirúrgica de la glándula tiroidea y Ujú, entonces ustedes le están suministrando de manera exógena la T4. sí, Ok. Y usted dice que la T4 tiene concentraciones altas. sí. Se Ok. le disminuye o qué. Pero, o sea, usted tiene concentraciones altas, pero cuando usted dice se le disminuye, ¿a qué se refiere? Pues el medicamento, o qué es lo que hay que hacer. O sea, no sé si he entendido bien. Lo que entiendo es que le estamos dando reemplazo hormonal y que las dosis que estamos dando son dosis altas. Entonces la persona de pronto se está quejando de taquicardia, de sudoración, bueno, etcétera, varias otras cosas. Entonces, como tiene sintomatología, usted hace la disminución de la dosis. ¿A eso es lo que estabas preguntando? ¿O estabas preguntando si había de retroalimentación negativa? Pues es que digamos, si la persona no tiene síntomas, pero los exámenes le salen que la tiroides la tiene alta, entonces sería una disminución del medicamento. Sí, usted tiene que
los niveles que se esperan superan los normales, donde usted está viendo que los niveles de T4 o T3 están superando los niveles normales, se supone que debería hacer una reducción de la dosis que está recibiendo la persona. Ah, bueno, pues, Se gracias. supone que se debería hacer esa reducción. Bueno, con respecto a la síntesis, muchachos, de la hormona, ¿alguna inquietud? ¿Quién no tiene clara la síntesis de la hormona? Bueno, entonces vamos a dedo. Voy a pasar a la otra imagen porque de pronto esta les parece un poquito más compleja porque tiene mucha información. Pasemos a la otra imagen que es más sencilla. Y entonces en la otra imagen que es más sencilla vamos a ver quién nos puede explicar. Vamos a seleccionar aquí de manera aleatoria que nos explique para que miremos si nos está quedando pues clara la información. Entonces, no sé si de pronto Nancy Marcela podría explicarnos cómo es ese proceso de la síntesis de la hormona tiroidea. Profe, yo en estos momentos me siento un poquito perdida en cuanto a eso. Específicamente en qué, Nancy Marcela. Profe, mire, espera yo con unos apuntes que tengo. Ajá, tranquila. Profe, bueno, yo sé que por lo menos la tiroperoxidasa, perdón, va a ayudar a oxidar el sodio, ¿cierto? El sodio, Después de que, no. El al yoduro, perdón, yoduro. al yoduro. Ajá. Exacto, después de que el yodo entra y que también pues el Entonces, yodo se va a unir a la tiroglobulina para que nos vaya a producir la monoyodotirosina, pero voy perdida en el proceso de la síntesis como tal del yoduro para salir de esa célula. bueno, entonces, a ver, Nancy, vamos a mirar una cosa. Entonces, yo le pregunto, ¿usted la duda la tendría específicamente? Espérate. Espérate, que no me está dejando ver aquí nada. Espérate. Listo. Entonces, usted específicamente, Nancy, tendría, yo no entiendo bien la duda. Usted dice que ya tenemos el yoduro en el coloide, ¿cierto? Que ya pasó al coloide. Usted Sí, entiende bien todo el proceso anterior, todo el proceso que se da previamente para que este yodo sea luego transportado por la pendrina hacia el coloide. sí, profe. Ok, entonces explíqueme este proceso. ¿El cuál? Este. ¿El del yodo que entra? Sí, a la Bueno, célula. bueno, profe, se harían en unos pasos, pues lo que entendí, pues, se Sí. harían en unos pasos y comenzaría que el yodo entra a la célula y como este es negativo, como el yodo es negativo, va a arrastrar al cloruro y estos van a, pues mediante la yodación, ay, profe, yo estoy perdida. Bueno, tranquila. Entonces, pues vamos a empezar. Venga, miremos una cosa. A ver, no soy muy buena dibujante, pero veamos a ver. Porque si estás perdida, muchos deben estar perdidos, pero por dedocracia tú dijiste que estabas perdida. Si no hago dedocracia, usted no dice nada. Sí, profe, porque Ah, pues yo lo que dije fue, pues la profe está explicando, tal vez voy a repetir la clase a ver si fue que algo no capté o por mis propios medios a ver videos, pero eso le estaba contando una compañera que estaba perdida allí. bueno, entonces vamos a hacer una cosa, muchachos. Entonces vamos a tratar, no soy muy buena dibujante, pero lo trataremos de hacer entre todos, ¿listo? Entonces supongamos que aquí vamos a hacer uno parecido a este, ¿cierto? Que nosotros vamos a tener aquí una celulita que va a ser como un tirocito.
Entonces le estamos haciendo al tirocito el borde que tiene pues de microvellosidades. Entonces tenemos que este tirocito, según esto, miren, esta sería la parte basal del tirocito. Según eso, nosotros tendríamos a este ladito, o sea, a este ladito, deberíamos de tener el capilar, ¿cierto? Entonces, hagamos como unas lineecitas así, que nos den como la idea de que por aquí estaría el capilar. ¿Cierto? Por aquí estaría el capilar. Perdonen pues que no sean las líneas más rectas del mundo. Y entonces este sería el capilar, o sea que por aquí este sería el capilar. ¿Listo? Tendríamos a este lado, para que vámonos ubicando lo que estamos diciendo. A este lado tendríamos el coloide. ¿Cierto? El coloide tiroideo. Entonces lo estoy poniendo porque es rosadito. Entonces recuerden que ese coloide pues es rosadito, entonces vamos poniendo como el coloide pues por aquí, que todo esto es el coloide. ¿Estamos ahí hasta ese momento vamos todos o no? Y quiero que caigan en cuenta que esto que estamos viendo es algo así, que nosotros tenemos por aquí, imaginémonos que nosotros tenemos aquí un circulito, que ese circulito es un tirocito, es un folículo tiroideo. Entonces vamos a imaginarlos que por aquí están los tirocitos, ¿cierto? Todo esto son esos epitelio cúbico que está aquí, y entonces van a ser los tirocitos, ¿listo? Acá están los tirocitos, esto es un folículo tiroideo, listo. Resulta y sucede que nosotros cogimos e hicimos un zoom, o sea, un aumento de una de estas celulitas, o sea, que vamos a aumentar una de estas celulitas, y ese aumento es lo que estamos mostrando acá. Vamos a hacer un zoom de estas celulitas que hacen parte del folículo tiroideo. Entonces dijimos, de este folículo tiroideo, o sea que, si es folículo tiroideo, vamos a tener que toda esta partecita de acá, toda esta parte de acá va a ser coloide, ¿listo? Todo esto es coloide. Entonces nosotros dijimos, vamos a tomar este tirocito. Entonces tomamos ese tirocito. Entonces al tomar este tirocito, lo aumentamos y entonces va a pasar eso. Vamos a ver el tirocito grande. Vamos a ver que hacia este lado donde está el coloide, mire que está las vellosidades del tirocito. Están mirando el coloide. Entonces mira, la parte apical del tirocito tiene las microvellosidades. Y esas microvellosidades están mirando hacia dónde, hacia el coloide. Mire que acá tenemos todo rosadito el coloide. En la parte basal del tirocito, o sea, esta parte de acá que está hacia este lado, esta parte basal, está mirando hacia dónde, hacia el capilar. ¿Estamos ahí, muchachos? ¿Hasta ese momento vamos todos bien? Profe. Señora. No, pues que sí está claro. Ok, sí, gracias Ana María. Nancy. Sí, profe. ¿Vamos bien? Listo. Entonces, muchachos, ¿qué es lo que nos están explicando? Miren, se supone, ustedes se acuerdan que necesitamos la TSH para que haya una actividad de este tirocito. O sea, la TSH estimula al tirocito. ¿Estamos en esa información? ¿Estamos de acuerdo con esa información? Sí, profe. O sea que nosotros tenemos por aquí moléculas de TSH, ¿cierto? Que van a viajar. Entonces esta molécula de TSH va a entrar en contacto con un receptor aquí, esta molécula de TSH. Entonces va a entrar en contacto con un receptor, yo lo voy a poner como si fuera verdecito, ¿listo? Ese receptor que está verdecito, lo voy a poner aquí así verdecito, miren. Este verdecito es el receptor de la TSH, ¿listo? Entonces vamos a poner aquí entonces es el TSH-receptor. ¿Listo? Entonces esa TSH se va a unir a este receptor. Entonces resulta que esta unión de la TSH con el receptor va a generar varios cambios. ¿Se acuerdan que les habíamos mostrado lo que decían en el libro de Willems, que todavía no está muy claro qué es lo que pasa pues qué es lo que sucede después de que se da esta unión? No hay mucha claridad después de que se da esta unión en qué pasa con todas las acciones que se generan. Pero de todas esas acciones que se generan, entonces vamos a mirar
cómo esta unión va a favorecer que el tirocito pueda producir la hormona tiroidea. Entonces, nosotros veíamos que entonces ahí me cambió la imagen, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. que me cambió la imagen, no sé por qué. Vamos a volver otra vez a la que estábamos. Espérense un segundo. Yo me devuelvo acá a ver qué pasó. Bueno, sí. Volvamos acá. Estábamos acá. Listo. Estamos ahí. Entonces, bueno, como estamos ahí, volvemos otra vez. No sé por qué se movió. Entonces, bueno, tenemos acá. Entonces, estábamos aquí hablando en esta parte. Entonces, ya tenemos esa acción, ¿cierto? Entonces, ya estamos en esa interacción. La TSH que viene de dónde está ese TSH, viene de dónde, Nancy. Nancy. Profe, de la hipófisis. Muy bien, esa TSH viene de la hipófisis. ¿Qué células producen la TSH? ¿Las basófilas o las acidófilas? Nancy. Profe, las acidófilas. ¿Sí? ¿Sí? La TSH no es una hormona proteica. Sí, claro, pero las células que la producen son células que con la hematoxilina eosina se tiñen de qué color, acidófilo o basófilo. Ah, basófilas. Basófilas, bueno, listo. Entonces usted tiene pues ahí basófilas. ¿Y usted se acuerda cómo es la estructura de la TSH? La estructura química pues de la TSH, ¿qué cadenas tiene? No recuerdo, profe. Acuérdese que la TSH tiene cadenas alfa y beta. La subunidad beta de esas cadenas que están ahí en la TSH es la que le da la especificidad biológica, porque las cadenas alfa las comparte con otras hormonas. ¿Se acuerda con cuáles hormonas? Nancy, ¿recuerdas con cuáles hormonas puede compartir la TSH la cadena alfa? Profe, no es la FSH, la LH. Y la gonadotropina coriónica humana. Esas son las que comparten las cadenas alfa y las cadenas beta son las que dan la especificidad biológica. Entonces estamos hablando de que esta TSH está interactuando con su receptor y de que entonces ahí se van a generar pues todos los procesos. Entonces miremos qué procesos se van a generar. Entonces usted tiene que vamos a necesitar pasar el yoduro que está aquí, ¿cierto? Usted necesita pasar el yoduro que está ahí. Se necesita pasar ese yoduro hacia el interior del tirocito. Entonces usted tiene un transportador, un cotransportador. Y ese cotransportador tiene el nombre de simportador de yodo sodio. Entonces por eso lo vas a ver como el NIS, ¿cierto? Entonces tenemos el NIS. Miremos el NIS. Entonces aquí está el NIS. Vamos a poner el NIS. Listo. Entonces el NIS va a favorecer que el yoduro que está por aquí, entonces vamos a poner el yoduro por aquí, vamos a ponerlo en un color más clarito. Entonces usted tiene el yoduro por aquí. Listo. Entonces usted lo que va a hacer con esto es que va a atrapar ese yoduro que está aquí, ahorita lo hacemos más pequeñito, y lo va a atrapar para que pase a la parte interior, entonces para que ese pase acá, ¿cierto? Pero entonces aquí nos hace falta colocar, para que quede bien, entonces aquí estaría el yoduro que atrapó, pero también entonces en este proceso también, pues este cotransportador va a llevar sodio, ¿sí? Entonces va a llevar 2 moléculas de sodio, ¿cierto? Entonces vamos a tener
también sodio, ¿cierto? Listo, entonces tenemos este transporte, entonces vamos, de esta manera es que nosotros vamos a poder pasar el yoduro al interior del tirocito. Este proceso del cotransporte que se da aquí entre el sodio y el yodo también tiene la presencia de la bomba sodio-potasio ATPasa que va a estar ayudando a administrar energía para este proceso, para este transporte. Entonces tú también vas a ver que va a estar, entonces vamos a tener por aquí y por acá salida. Entonces vamos a tener que por aquí estaría el sodio y por aquí estaría el potasio. ¿Listo? Entonces estaría esta bomba sodio, potasio, ATPasa. Entonces, bueno, esta TSH favorece que este cotransportador permanezca más tiempo en la membrana vasolateral y también favorece la expresión de este cotransportador. Y favorece pues que también esta bomba esté también en esta parte vasolateral del tirocito para que le ayude a pasar el yoduro desde el capilar hacia el tirocito. Hasta ahí vamos bien. Sí. Sí, Este pedacito que estamos haciendo aquí, esto se llama el atrapamiento. O sea, aquí es donde la célula logra atrapar este yodo. Entonces, lo atrapa para que el yoduro entre al tirocito. Entonces, tenemos que este yoduro entró al tirocito. Resulta que el yoduro es transportado, ¿cierto? Este yoduro pasa a través del tirocito. Y tenemos por aquí otra proteína que nos va a servir para pongámosla aquí rojita, otra proteína que nos va a servir para que este yoduro pase del tirocito hasta el coloide, ¿cierto? Entonces vamos a ponerle a esa proteína rojita que se llame la pendrina. Entonces tenemos aquí la rojita, pendrina. Entonces esta se llama pendrina. Esta rojita se llama pendrina. Le voy a poner aquí, la rojita se llama pendrina. Le voy a poner aquí rojito, pendrina, ¿listo? Pendrina. Entonces esa rojita es la pendrina, esta. Esa pendrina que está haciendo es la que va a permitir que entonces este yoduro vaya ¿a dónde? Vaya al interior pues del folículo, al coloide, que el yoduro entre al coloide. Pero tú en este caso estás ingresando un ion con carga negativa. Y debes entonces, pues para poder mantener esas electrovalencias, debes devolver hacia el interior del tirocito otro ion con valencia negativa, ¿cierto? Con electrovalencia negativa. Entonces, entras un yodo y devuelves un ion con electrovalencia negativa. En el ejemplo que tenemos en Gayton, nos decían que era cloro. ¿Listo? Hasta aquí vamos bien todos. Nancy. Sí, profe. Nancy, listo. Entonces vamos bien. Vimos cómo es que se atrapa ese yodo desde el capilar hacia el tirocito. Estamos viendo que ese yodo se transporta dentro del tirocito y luego pasa, gracias a la pendrina, ¿cierto? Desde el interior del tirocito al coloide. Y que como es un ion negativo, para mantener esas electrovalencias también. Entonces, ¿qué pasa? Entra un ion negativo y sale un ion negativo. En este caso, en el ejemplo que tenemos en el libro de Gayton, es un ion cloro. Después de que pasa eso, entonces, este yoduro pasa por otro proceso y es que debe ser oxidado. Entonces, en ese proceso de oxidación, vamos a tener, pongamos esto a ver cómo se ve, vamos a tener que participa la tiroperoxidasa. Entonces, aquí en este orden, en este orden cepillo, en estas microvellosidades, también vamos a tener a la tiroperoxidasa. Yo la voy a poner como si fuera un rectangulito, ¿listo? Yo la voy a poner aquí como un rectangulito.
Entonces, este rectangulito es la tiroperoxidasa. Entonces, tenemos la tiroperoxidasa. Entonces, esta es la TPO. La voy a poner aquí. TPO. Y esa tiroperoxidasa, ¿qué va a hacer? Va a coger a este yoduro que está aquí. Entonces, vamos a tener ese yoduro que está ahí. Este que está acá, ¿cierto? Entonces, este yoduro va a pasar por manos de la tiroperoxidasa y que ella más el efecto de eh, el peróxido de hidrógeno, entonces más el peróxido de hidrógeno, entonces vamos a sumarle a esto peróxido de hidrógeno, o sea que esto va a ser H2O2, necesitamos ese peróxido de hidrógeno para que participe en la oxidación del yoduro, y ahí está haciendo su trabajo la tiroperoxidasa. Entonces la tiroperoxidasa está haciendo ese trabajo acá, ¿cierto? Pongamos la que toque acá esta partecita. Entonces esa tiroperoxidasa está haciendo ese trabajo, está participando en lo que se llama la organificación, que sería la oxidación de ese yoduro. Entonces, ¿cómo se da? Por acción de la tiroperoxidasa en presencia de peróxido de hidrógeno. Y entonces ahí tenemos que se obtiene pues ya el yodo. Entonces tienen un yodo y este yodo es el que vamos a utilizar después para hacer la yodación de los residuos de tirosina que tiene la tiroglobulina. Entonces, hasta este punto, Nancy, compañeros, ¿vamos bien? Profe, yo tengo una pregunta. Cuando el TPO y la peroxidasa, que es el peróxido de hidrógeno, pues, peróxido de hidrógeno. Bueno, ellos dos, cuando atrapan el yodo, ¿organizan la síntesis de T3 y T4 o qué es lo que hacen? Ellos no están atrapando el yodo. O sea, en esta parte no se habla de atrapamiento. En este pedacito uno no habla ya de atrapamiento. En este pedacito ya no hablamos de atrapamiento, sino que el atrapamiento se da aquí. Esta parte que está pasando aquí, esta primera parte que está acá es el atrapamiento. Esta primera parte es atrapar el yodo. O sea, usted aquí está atrapando el yodo. Atrapa. Atrapamiento del yodo. Es esta primera fase. Es esta que está dando aquí, es el atrapamiento. Ya aquí lo que usted está haciendo es pasar el yodo del tirosito al coloide. Entonces en ese paso la pendrina le colabora, entonces pasa el yodo al coloide y devuelve un ion negativo, en este caso cloro. Ese yoduro que entró, luego va a pasar a un proceso que se llama la organificación. Esa organificación es que el yoduro se oxida, o sea que esta oxidación que se da aquí del yoduro sería la organificación. Entonces en este pedacito estamos hablando de la organificación. Prueba fue una pregunta. Después de la organificación, ¿el yoduro qué es lo que hace? ¿Se une a los restos de la tiroglobulina? Entonces ahí pasamos a lo que estábamos diciendo ahorita. Pasamos a lo que estábamos diciendo ahorita, que le iba a pasar para la otra, pero acá yo creo que lo podemos dibujar. Lo que estaba comentando ahorita. Entonces, aquí tenemos que ya tenemos el yodo que está oxidado, ¿cierto? Ya se oxidó por acción de la tiroperoxidasa en presencia de peróxido de hidrógeno. Entonces ya después de que tenemos eso, hacemos lo que usted está diciendo. Hay que pasar a la yodación. Entonces estos yodos ya, esos van a pasar al proceso de yodación. Y va a ser el proceso en el que se van a fijar estos yodos a los residuos de tirosina que están en la tiroglobulina. Entonces, estos yodos que están aquí, luego van a pasar, pongamos la tiroglobulina aquí, la TG. La tiroglobulina, bueno, pongámosla de otro color para que no nos embolatemos.
Ya tenemos naranjadito, pongámoslo amarillito. Entonces, aquí tenemos la tiroglobulina. Entonces, pongamos que acá tenemos la tiroglobulina. Y entonces, esa tiroglobulina, bueno, tampoco tiene sentido que lo pongamos amarillo, porque debería ser rosadita. Pongámosla para que estemos acorde con lo que estamos diciendo del coloide. Entonces, usted tendría tiroglobulina, ¿cierto? Tiroglobulina, listo. Entonces, esa tiroglobulina, luego lo que va a pasar es que este yodo que está acá, el yodo que está ahí, este yodo va a unirse a los residuos o sea, se va a fijar. Entonces, supongamos que la tiroglobulina tiene residuos de tirosina. Entonces, este yodo, entonces voy a poner aquí, tiene residuos de tirosina. Y ese yodo lo que hace es que se va a ubicar en los residuos de tirosina. Entonces, pongámoslo pues que se vea más claro aquí, acá que se vea más apropiado. Este yodo ya va a ponerse en esos residuos. Entonces, se ubica un yodo, se ubica otro yodo. Entonces, en la tiroglobulina, en los residuos de tirosina se va a fijar el yodo. Entonces, ahí ocurre lo que sería la yodación. Y ya luego de la yodación, o sea, que se unieron esos yodos a esos residuos que tiene de tirosina, la tiroglobulina, luego de que ellos ya se unen, entonces pasamos a la otra parte, y es que resulta que, fuera de que pasa eso, nosotros tenemos que la tiroperoxidasa vuelve y ayuda. Entonces, ¿cómo vuelve y ayuda? Entonces la tiroperoxidasa, pongámoslo por aquí, otra vez, el cuadrito de la tiroperoxidasa, pongámoslo acá así, es un cuadrito aquí, la tiroperoxidasa, la TPO. Esa TPO va a participar en la parte del acoplamiento. Entonces, lo que va a pasar es que, en este caso, la tiroperoxidasa estaría favoreciendo entonces el acoplamiento. Estaría favoreciendo el acoplamiento vamos a poner aquí acoplamiento, vamos a ponerlo así, acoplamiento. Este sería el acoplamiento. Acoplar, pongámoslo aquí, acoplamiento. Pongámoslo aquí, acoplamiento. O sea, se va a acoplar. ¿Qué va a hacer? Entonces va a coger ahí sí lo que usted estaba diciendo, ya coge una monoyodotirosina y le suma a una diyodotirosina. Y eso le da una T3. Y esa es esa parte de acoplamiento, que juntan las monoyodos con las diyodos, o las diyodos con las diyodos, para que le dé la T4. Entonces, aquí en este acoplamiento, aquí acopla. Entonces, aquí en ese acoplamiento es que junta los residuos coge pues de la tiroglobulina, los que tienen esos residuos ya yodados, coge los que tienen un solo yodo, que son las monoyodos, coge las que tienen dos yodos, que son las diyodos, y entonces si unes esas forman la T3, o si juntan dos diyodos, forma la T4. Y dependiendo, veíamos que dependiendo de donde se ubique este yodo, dependiendo de donde se ubique este yodo, también podemos tener que se forme T3 reversa. Entonces, luego de este acoplamiento es que viene el proceso de pinocitosis, que es que se hacen unas prolongaciones del tirocito aquí en sus vellosidades para capturar o poder introducir una gotica de coloide. Entonces, hasta aquí vamos con lo que estamos diciendo. Entonces, aquí fue la organificación, oxidación del yoduro. Aquí fue la yodación de los residuos de tirosina que están en la tiroglobulina. Y después se hace el acoplamiento, que es unir las monoyodotirosinas con las diyodotirosinas, o las diyodotirosinas con las diyodotirosinas. Hasta ahí vamos, que es acoplarlas, juntarlas. Profe, pero ahí ellas se unen por el TPO.
¿O qué hace ahí La tiroperoxidasa también cataliza el acoplamiento que se da de las moléculas de diyodotyrosinas o diyodotyrosinas con monoyodotirosina. Entonces, aquí también participa esta TPO en el acoplamiento. O sea que la tiroperoxidasa participa en la oxidación del yoduro y la tiroperoxidasa participa en el acoplamiento de las monoyodotirosinas y las diyodotyrosinas. ¿Estamos hasta ahí? Profe, ¿me recuerdas qué es lo que pasa en la pinocitosis? Ya voy para allá. Vale. Permítame un momentito. Entonces aquí vamos a hacerlo más chiquitico. Entonces le vamos a hacer como una línea que nos conduzca de aquí, de la tiroperoxidasa a la tiroglobulina, que ya tiene los residuos yodados. Y vamos a hacer el acoplamiento. Entonces vamos a poner que se da el acoplamiento. Acoplamiento. Y en ese acoplamiento vamos a tener que se va a tener monoyodo, tirosina más diyodo, tirosina es igual a la T3. Diyodo, tirosina más diyodo, tirosina es igual a T4. ¿Cierto? Y dependiendo de donde se esté dando, donde se ubique el yodo, también vamos a tener la posibilidad de que se genere la T3 reversa, ¿cierto? Que sería una unión de una monoyodo con una diyodotirosina, pero dependiendo de donde tenga ubicado el yodo, pues sería T3 reversa, ¿sí? Pues también usted lo va a poder tener T3 reversa. Va a poder tener T3 reversa y también puede tener residuos por ahí de monoyodo solitas o algunas diyodo solitas también. ¿Listo? Que van a estar ahí pues en la tiroglobulina. Resulta que usted tiene, después de que se hace acoplamiento, resulta que aquí, supongamos que estas vellosidades van a generar también como unas prolongaciones, y esas prolongaciones van como a capturar, pues van como a pescar, entonces va como pescar, entonces usted va viendo que hagámoslo pues como punteadito, para que quede más clarito. Entonces usted tiene que, de estas mismas microvellosidades que tenemos acá, ¿cierto? Entonces se van a generar como unas prolongaciones que van a tratar de capturar o englobar, ¿cierto? Que van a tratar de englobar esa tiroglobulina, de hacer como la acción de poderla, digámoslo de una manera pues más coloquial, como pescar, ¿cierto? Entonces, miren, ahí logra pescar una gotica de coloide en ese proceso de la pinocitosis. Entonces, esa gotica de coloide va a ser tomada desde el coloide y se va a transportar hacia el interior del tirocito. Entonces vamos a tener que esta se va a transportar hacia el interior del tirocito. Entonces esa tiroglobulina que está ahí, que se logró pues como tomar de ese coloide, va a entrar a la célula. Entonces vamos a tener que hay una gotica de coloide y esa gotica de coloide va a estar inmersa, pues, conformando, para ser más precisos, va a estar conformando esa gotica de coloide ya una endolisosoma. ¿Por qué? Entonces ella se introduce y además va a haber una actividad de proteólisis. ¿Por qué? Porque de aquí, entonces vamos a tener que debe salir lo que va a conformar la T3 y T4, ¿cierto? Lo que nosotros vamos a tener de las hormonas tiroideas debe salir de acá, de esta gotica de coloide. Pero resulta que en esa actividad de proteólisis que se da aquí a nivel de la gotica de coloide que recuperamos en ese proceso de proteólisis, entonces vamos a tener que se quedan las T3 y las T4, ¿cierto? T3 reversa también. Van a quedar las T3, T4 y T3 reversa. Y vamos a tener que
como también hay monoyodos y diyodos, entonces lo que va a pasar es que sea la proteólisis, vamos a obtener de esa proteólisis, entonces va a salir diyodtirosinas y monoyodotirosina. También de esa proteólisis vamos a tener que va a salir lo que sería T3, T4 y T3 reversa, ¿cierto? Entonces, en esta gotica de colágeno ocurrió ese proceso de proteólisis. Obtenemos de esa proteólisis T3, T4, T3 reversa y obtenemos también diyodtirosinas y monoyodotirosinas. ¿Qué es lo que pasa con estas diyodtirosinas y monoyodotirosinas? Resulta que entonces vamos a hacer una cosa. Aquí se va a dar un proceso de reciclaje. Entonces va a haber una desyodación, es decir, se van a quitar estos yodos y esos yodos se van a quitar para poderlos recuperar y que esos yodos que están ahí puedan volver a ser recuperados. Entonces aquí coge y recupera el yodo, que viene de la diyodo y de la monoyodo. Viene tanto de esta como de esta. Y esto se da por una desyodasa, que está ahí a nivel intratiroideo, que quita este yodo y lo recupera. Pero también están recuperando aminoácidos, ¿cierto? También está recuperando aminoácidos. ¿Para qué? Para la constitución de la tiroglobulina. Y ahí pues estaríamos hablando pues del retículo endoplásmico rugoso, del aparato de Golgi, todo lo que se necesita para que entonces pueda salir, ¿cierto? Pueda salir la tiroglobulina. Reciclamos aquí para recuperar yodo y aminoácidos para tiroglobulina. Y sale la T3, T4 y T3 reversa. ¿Cómo está la cosa ahí ya haciéndolo así? ¿Cómo la ven? Mejor, Sí. profe. Sí. Entonces, pues aquí está la desyodasa que estaré haciendo esto. Y recuperamos otra vez el tiempo reciclaje. Entonces, no sé, a ver, Nancy, con esta información le quedó como un poco más de claridad de lo que estábamos comentando o todavía no. Sí, profe, ahí ya la cogí un poquito más porque con lo que tenía antes y con lo que pues lo que entendí ahorita sí ya logré como conectar todo eso. Entonces, ahí estaría el atrapamiento, aquí estaría la organificación, esto sería la organificación, aquí estaríamos hablando de organificación, porque es la oxidación. O sea que la organificación. Profe, una preguntita. La TSH nos va a activar el NIS, la producción de tiroglobulina y también el TPO o el TPO se activa solo. No, recuerde que la TSH regula la expresión génica de la tiroperoxidasa. O sea que sí, la TSH regula la expresión génica de la tiroperoxidasa. Gracias, profe. De nada. Esta sería la organificación y en este pedacito estamos hablando de la yodación. Este pedacito es la yodación. Y luego sigue el acoplamiento, que es esto, que es lo que estábamos hablando, que es la suma de monoyodos más diyodos o la suma de diyodos más diyodo para que nos dé o T3 o T4. Les queda, pues, sé que es un dibujo no muy bonito, pero no sé si así con esa forma de hacerlo, como que les queda más idea, pues, de lo que estamos expresando de la producción de la hormona tiroidea. Conocer bien a este señor. Una pregunta, ¿tú cómo hiciste para aprenderte todo este proceso la primera vez que lo viste? Para entenderlo muy bien. Pues yo lo veo como un rompecabezas. Entonces se me hace pues como si fuera un rompecabezas. Yo me lo aprendí jugando.
para mí se convirtió, fue como en un juego de saber qué pasaba primero, entonces si había una primera parte, cuál era la segunda, o sea, para mí fue así, no sé ustedes cómo les quede, pero para mí fue como si fuera un rompecabezas, o sea, yo cómo armo para que todo esto me dé a la final, que me logre sacar la T3, la T4 y la T3 reversa. Simplemente yo creo que ahí es poner atención. Entonces, es decir, ¿qué necesito primero? Necesito pescar el yodo. Entonces yo decía, bueno, listo, atrape el yodo. ¿Cómo lo atrapo? Así. Entonces, así, para atrapar, atrapamiento, primera parte. Entonces, listo. Ya, logré atrapar el yodo. ¿Ahora qué sigue? Pues se tiene que transportar dentro de ese tirocito y luego pues tiene que la pendrina pasarlo para el coloide. Entonces, primero lo atrapo, luego lo transporto y después de que lo transporto, pues lo tengo que modificar para que esté preparado, para que pueda estar unido a la tiroglobulina. Entonces yo decía, pues lo tengo que preparar, lo oxido, entonces lo organifico. Luego lo que tengo ya preparado, que lo tengo organificado, entonces ya tengo el yodo que voy a utilizar para que se una a los residuos de tirosina que tiene la tiroglobulina. Entonces ahí pasa a ser la yodación, pues porque voy a poner yodo. Después de que lo yodé, entonces vamos a juntar y a sumar. Entonces vamos a sumar monoyodos más diyodos para que me dé la T3 y luego sumo diyodos más diyodos para que me dé T4. Y hay unas monoyodos que me sobran y unas diyodos que me sobran y dependiendo de donde se me ubique en esta primera fase, el yodo, ¿cierto? Donde se me ubique el yodo en la tirosina, pues puede que me dé T3 o me dé T3 reversa. Entonces yo dije, listo, ya tengo la suma. Me lo aprendí como que estuviera haciendo una suma para que me diera T3 y T4. Y yo decía, bueno, y si ya lo tengo aquí adentro, pues yo lo tengo que volver pues ¿cómo hago para traérmelo, para poderlo sacar aquí? Pues claro, me toca que pescar una gotica de coloide. ¿Y cómo la pesco? Pues hago pinocitosis. Entonces hay las prolongaciones pues de estas microvellosidades y entonces pues la palabra pescar no está apropiada, pero pues es una manera pues como para uno lo grabando. Entonces uno lo que dice es que hay que introducir la gotica de coloide. Entonces, ¿cómo la introduzco? Pues hago unas prolongaciones de esas microvellosidades y atrapo, y entonces no atrapo, porque si no confundimos eso con el de atrapamiento. Y logro capturar, hablemoslo así, logro capturar entonces la gotica de coloide que voy a desplazar ya a través del tirocito y va a tener una estructura endolisosomal, es decir, vamos a tener las proteínas, pero también va a haber unas proteasas. Y esas proteasas van a permitir que se divida y pueda hacer los cortes que me permitan sacar T3 reversa, T3, T3 4 y T3 reversa. Y que me queden para reciclaje las diyodo y las monoyodos. Después, como hay que reciclar, porque usted sabe que NAJE puede perder, entonces, me quedan las diyodos y las monoyodos. Bueno, tengamos una desyodasa intratiroidea para que esa desyodasa me recupere el yodo que está en estas diyodos y en estas monoyodos y me recuperen también los aminoácidos para que me ayuden a formar la tiroglobulina. Entonces, mire que nada se pierde, todo se utiliza. Entonces, ahí recuperamos. Entonces, ahí hubo un reciclaje y me lo aprendí así. Pues no sé ustedes si les sirva, pero lo que me parece más importante es que tengan, o sea, tengan un esquema que les quede pues entendible, porque de pronto con las imágenes que estábamos viendo no les daba la idea clara. Entonces lo que necesito es, ¿por qué? Porque cuando ustedes pasen a farmacología, en farmacología ustedes van a volver a retomar todo esto. ¿Por qué? Porque hay fármacos que inhiben este proceso, otros fármacos que inhiben este proceso. Entonces, por eso es importante que usted tenga este recuerdo en su mente cuando esté en farmacología, que se acuerda cómo era todo este proceso, para que entienda por qué van a utilizar algunos medicamentos y otros. Entonces, esta base es importante para que entiendas cómo obtenemos T4, T3, pero también para que sepas en el futuro, dónde es que van a funcionar los fármacos, ¿cierto? Entonces, la idea es, si así como lo estamos presentando, no es que sea el mejor dibujo del mundo, pero si así como lo estamos haciendo, le quedó una idea un poquito más concreta de lo que estábamos diciendo de la síntesis de la hormona tiroidea. Entonces, no sé a Nancy, a Santiago o a los otros compañeros, si realmente con esto que acabamos de hacer, si le facilitó o no. Si les quedó como más visible. ¿Sí te quedó un poco más visible ahí, Nancy? Sí, profe. Listo. ¿Qué otra persona estaba también con esa, de pronto esa falta pues ahí de claridad, que no estaba haciendo muy claro el proceso, con estos le haya servido? Y si no, pues miramos qué otra cosa nos inventamos pues para
para que sea más entendible. Pues es un acertijo, nada más. Ah, Ahí, sí, un acertijo pues, bacano. pues Pero, profe, armen el rompecabezas y les queda fácil. Yo creo que hay un rompecabezas de la síntesis de la hormona tiroidea que se los voy a dejar ahí en, el, en la actividad de aprendizaje. Ahí les dejo un rompecabezas para que lo armen de la síntesis de la hormona. Entonces, ustedes tienen que recordar cómo es que es eso, porque es un rompecabezas para usted poderlo armar, para ver dónde es que está el atrapamiento, dónde queda la organificación, dónde queda el acoplamiento, dónde está la yodación, dónde va a quedar esa gotica de coloide. Entonces, les voy a dejar ese rompecabezas para que les ayude. Para que les ayude a, a entender esta parte. Ay, bueno, espérense que aquí voy a, voy a cambiarle el color a este, porque si no, este color del rojito nos confunde la pendrina, nos confunde esta pendrina. Entonces, pongámosla de otro colorcito, porque esta pendrina se los confunde aquí mucho. Pongamos la cosa hacia amarillita, a ver. Aquí estaría la pendrina. Más bien, listo, para que no se los confunda con el rojito de la tiroglobulina. Pongamos en amarillita. Esta sería la pendrina entonces, listo, para que no se nos confunda con el resto de que es rosadito, pues, o medio rojito de las tiroglobulinas. Bueno, chicos, yo espero pues que recuerden entonces que nosotros entonces tendríamos dentro de esas fases, tendríamos primero que atrapar el yodo. Usted atrapa el yodo, que fue lo que vimos, ¿cierto? De esa imagen. Vamos a ver si puedo coger de acá otra imagen y la puedo pegar allí y la vemos. Bueno. Miremos si volvamos otra vez a ver si nos queda pues si nos queda esa. Profe, una pregunta. Sí, dime. O sea que, por ejemplo, paulatinamente se está como dando pues como el transporte pues de ese yoduro para que llegue como a la parte apical de la célula para ser oxidado, también se está como dando esa síntesis de tiroperoxidasa para que también llegue a esa parte apical y se junte con el yoduro para ser oxidado. Todo esto, muchachos, es al tiempo. No crean que esto es, o sea, nosotros lo vemos así a pedacitos para que nos quede más fácil, pero realmente esto no ocurre así pues, o sea, ¿qué quiero yo decir con que no ocurre así? Que esto no es paso a paso, o sea, que yo no, o sea, todo esto que usted está viendo, todo esto que está viendo aquí, todo esto es simultáneo, todas estas actividades son simultáneas. Mientras usted está atrapando un yodo por aquí, por allá ya estaban pasando un yodo que ya había entrado antes, lo estaba intercambiando por un cloro y además ya tenía otro yodo que ya lo estaba organificando, ya lo estaba oxidando, y otro yodo también que pudiera ya haber sido organificado y ya estuviera ayudando los residuos de la tirosina que tiene la tiroglobulina, y ya en otra parte usted ya tenía pues la peroxidasa funcionando aquí y la peroxidasa funcionando acá, tratando ya de hacer el acoplamiento, de poder hacer las sumas de los monoyodos más los diyodos y así sucesivamente. O sea, todo esto, muchachos, es al mismo tiempo. Nosotros lo vemos paso a paso para poderlo visualizar y entender, pero lo vamos paso a paso. Entonces, primero, ¿qué tengo que hacer? Lo primero, el atrapamiento. Esto es lo primero. Este es el 1. Esto es lo principal. ¿Verdad? Primero, lo atrapo. Si no atrapo al yodo, no tengo qué hacer. O sea, si no hay NIS, o sea, si por ejemplo a mí se me daña el NIS, supongamos que todos los NIS que hay, todos los NIS se dañan, todos se dañan. Esto ya no funciona. No funciona. Si no funciona, no hay yodo que entre, ¿cierto?
Entonces el tirosito no va a sintetizar yodo, sino que va a sacar de lo que tiene de la reserva de su coloide. Y estas reservas del coloide, por ejemplo, estas reservas del coloide puede durar hasta 2 meses. O sea, uno puede vivir sin que le entre yodo al tirosito, uno puede vivir perfectamente 2 meses de cuenta del coloide, sacando hormona tiroidea que tiene en reserva. Suponiendo usted le dio por irse, supongamos que usted le dio por irse para el Himalaya, ¿cierto? Y resulta y sucede que en el Himalaya, por allá en esos montes, no hay sal yodada, no hay ningún alimento yodado, no. Y usted estuvo allá 2 meses. Usted estuvo por allá 2 meses y usted no tuvo ingreso no había yodo. Entonces, usted esta parte no había pues cómo hacerla porque no tenía suministros de yodo. Entonces, en esos 2 meses que usted está metida allá en el Himalaya, usted lo que va a hacer es que va a recuperar por pinocitosis las goticas del coloide que tiene usted almacenadas acá y va a poder vivir con hormona tiroidea obtenida del coloide durante 2 meses. O sea, usted aquí coge sus reservas durante 2 meses, perfectamente funciona. A las 2 meses ya tenemos que estamos entrando ya en un proceso de un hipotiroidismo. ¿Por qué? Porque no hay suficiente yodo que ingrese para poder armar y conformar la hormona tiroidea. O sea, no se puede dar la hormonogénesis, no podemos formar la hormona. Entonces, eso es porque usted se fue por allá a esos montes que no hay yodo. Entonces, es por falta de yodo, pero usted va a vivir 2 meses de cuenta del coloide, de lo que tiene las reservas en los coloides de tiroideos. Lo otro ejemplo que yo le decía es, bueno, si por alguna razón a usted este NIS se le dañó, esto se dañó, o sea, esto no, o sea, pasó algo y se dañó, usted no va a poder entrar el yodo. Entonces, si no puede entrar el yodo, pasa lo mismo. Puede que durante 2 meses viva usted de la reserva que tiene su coloide, con un buen nivel de hormona tiroidea, pero pasado ese tiempo usted ya entra en un proceso de hipotiroidismo. Y el problema aquí es que no tiene yodo, porque no tiene cómo ingresarlo al tirocito para poder formar la hormona tiroidea. Entonces, el primer paso, que es el atrapamiento, en ese ejemplo que le estoy diciendo, se vería afectado. Entonces, tenemos que el primer paso es este, el primero, ¿cierto? Primer paso. Este es el primero. Atrapar el yodo. Luego ese yodo va viajando por el tirocito. Y la pendrina va a colaborar para que pase el yodo, pues en este caso tenemos el nombre apropiado es yoduro, perdón, hemos usado de manera indistinta el yodo, pero realmente estamos hablando del yoduro, o sea que este es el 1, este es el punto 1. Luego pasa el transporte del yodo y el paso del yodo por ayuda de la pendrina al coloide. Entonces atrapé el yoduro, transporto el yoduro a través del tirocito, la pendrina me colabora a pasar ese yodo aquí del tirocito hacia el coloide, ese yoduro del tirocito hacia el coloide, me pasa el yoduro, y lo que pasa es que recupera, pues hace un cambio, entra un ion negativo, un yoduro, y se devuelve un ion negativo, aquí están devolviendo un cloro. Después, entonces aquí ya en esta parte, luego del transporte, viene que ese yoduro lo tiene que oxidar y eso se llama también organificación. La oxidación del yoduro también recibe el nombre de organificación. Entonces, usted para oxidar este yoduro necesita la tiroperoxidasa y la tiroperoxidasa en presencia de peróxido de hidrógeno va a hacer la oxidación de ese yoduro. Entonces vamos a tener que ese yoduro pasa a yodo y ese yodo va a fijarse en los residuos de las tirosinas que tiene la tiroglobulina. Esa fijación de ese yodo en esos residuos de tirosina que tiene la tiroglobulina es la yodación. Y luego viene el acoplamiento, que ahí participa la tiroperoxidasa. Entonces la tiroperoxidasa participa en que se unan un monoyodo con un diyodo para que forme T3 o un diyodo con otro diyodo para que forme T4. Entonces esa sería la parte del acoplamiento. Luego, ¿qué pasa? Las vellosidades, las microvellosidades que tiene este borde apical del tirocito
van a generar unas prolongaciones y logra capturar goticas de coloide. Entonces, esas goticas de coloide tiroideo van viajando a través de la célula y se constituye pues como un endolisosoma donde vamos a tener proteasas que nos van a permitir dividir esa tiroglobulina y obtener la T4, la T3, la T3 reversa también, la monoyodo y las diyodotyrosinas. Entonces, lo que sucede es que hay un proceso donde hay un reciclaje, entonces estas monoyodo y esas diyodo van a sufrir un proceso de desyodación donde va a obtener el yodo que lo va a reciclar para poder sintetizar hormona y va a tener aminoácidos que le van a ayudar a conformar la tiroglobulina, ¿cierto? Entonces también lo reciclan. Y ya lo que queda, que son la T3, T4 y T3 reversa, ya son las que va pues, a permitir que por difusión facilitada pasen hacia el capilar que está aquí. Y esa pues era como la imagen que teníamos arriba de la explicación de esa síntesis de la hormona tiroidea. Profe, Señor. Una pregunta. Esas personas que sufren de hipotiroidismo necesitan como tal un balance nutricional de lo que es el yodo, ya que obviamente es un cofactor y oligoelemento, ¿no? Entonces, ellas podrían tener un desbalance porque, yo necesito tanto de yodo, mucho, pero como es un oligoelemento, o sea, que es una traza, se tiene que enfrentar en pequeñas cantidades para que no se vuelva ya después tóxico para el cuerpo. Entonces ya más adelante podrían de sufrir una oxidación. Entonces esas personas necesitan como un suplemento balanceado o cómo es el proceso con ellas. Pues estamos hablando de que tenga un hipotiroidismo porque no tiene yodo, porque le falta yodo. Pues lo que pasa es que mira, por ejemplo, por eso te decía, una situación que pueda llevarte a ti a que tengas ese hipotiroidismo porque no tienes el yodo, es el que te decía que te ibas 2 meses por allá al Himalaya, te metías por allá en esas montañas y allá no vas a tener ningún alimento que esté suplementado con yodo. De hecho, nosotros tenemos la sal yodada con el mayor porcentaje a nivel de América Latina. Nuestra sal está yodada a un 50%, en otros países está a un 30% y a un 20%. Entonces, esa sal yodada y los otros alimentos que tienen yodo, pues nos va a colaborar para que podamos formar la hormona. Pero si tú estás por allá en el Himalaya donde no hay nada de eso, pues obviamente no vas a tener el primer paso, se te va a agotar ese yodo, pues no vas a tener suficiente y no vas a poder formar suficiente hormona tiroidea finalmente. Si pasado los 2 meses tú no regresas y se supone que debes regresar y en ese regreso volver a consumir todos los alimentos y volver otra vez a recuperar ese balance nutricional pues que tienes, donde muy posiblemente recuperes los niveles normales de yodo después de que tengas las ingestas pues apropiadas de los alimentos. Entonces ahí estaríamos diciendo pues que estarías buscando que se revierta ese proceso que tuviste durante esos 2 meses, que no podías armar hormona tiroidea, sino que sacabas las reservas. Ya, profe, pero esas personas necesitan como un balance para que ya no se vuelva como ya después algo tóxico, un estrés porque consuman mucho o no tienen ningún problema. No, como lo es que una está... traza, o sea que se tiene que presentar en pequeñas cantidades. De hecho, lo que usted está diciendo tiene importancia porque en el Congreso de Endocrinología, el Congreso Nacional de Endocrinología, que dirige la Asociación Colombiana de Endocrinología, en ese congreso uno de los endocrinólogos comentaba que para el caso de Colombia es posible que la gran cantidad que se tiene, por ejemplo, de la sal yodada, que es una yodación al 50%, o sea, es muy alta. Entonces, él decía que probablemente esas cantidades excesivas de yodo podían conducir a hipotiroidismos en la población colombiana. Y de hecho ustedes van a ver que es una de las, pues una consulta frecuente, el hipotiroidismo en la consulta pues de atención primaria. Y lo que este señor decía era que ese exceso
ese exceso de hormona de yodo en la suplementación, sobre todo en el caso de la sal, pues podía conducir a largo plazo a estos procesos de hipotiroidismo, inclusive a hipotiroidismos autoinmunes, decía el señor. O sea, pues que el exceso sería algo que estaría en contra de tener un adecuado eje de retroalimentación de la hormona tiroidea. Entonces, igual mire que sí, pues fue un postulado, un supuesto que el señor comunicó, pero que si te pones a ver, nosotros tenemos el 50% yodada, al 30% yodada la sal, y en otras partes está el 20, el 25% de yodación en otros países. Pero aquí es muy alto, esa yodación es muy alta. Entonces él decía que a largo plazo podría tener efectos de presentarse algún tipo de hipotiroidismo, inclusive, él decía, inclusive hipotiroidismos autoinmunes, decía él, por el exceso pues del yodo. O sea, pruebe que si a nosotros no nos da por controlar eso, nosotros lo podríamos pasar a la siguiente generación con esas inclinaciones a la prevalencia. Yo creo que desde el punto de vista epigenético sí podríamos tener consecuencias ahora y después. Considero que, no sé si alguien ha escrito aquí, considero que sería, sería probable lo que usted está diciendo por epigenética. Pero entonces, la idea es que ustedes tengan en cuenta lo que les digo para que no consuman en exceso sal. Porque por un lado, el aumento de ese sodio te aumenta la presión arterial a largo plazo. Y por el otro, mira que tiene mucho yodo. Se tienen que fijar cuando compren la sal, que compren la menos yodada. Esa es una tarea, leer la etiqueta y comprar la que menos yodo tenga. Sería como una pregunta. Lo que pasa es que mi mamá le dio hipotiroidismo, pero antes ella no puede tomar nada de yodo. Entonces, ¿por qué si antes tiene hipotiroidismo? Pues tenemos que pensar cuál es el hipotiroidismo de la mamá, porque nosotros vamos a ver que en este proceso de formación de la hormona, que es lo que estamos analizando y tratando de entender, vamos a mirar que pues nosotros tenemos alimentos que están suplementados con yodo y hay que mirar si la mamá tiene un hipotiroidismo autoinmune o si, pues no creo que haya sido el caso de la mamá. Hay algunos casos de hipotiroidismo, pero inducido por exceso de consumo de lo que llaman estos productos que son quemadores de grasa. Los que recomiendan de pronto en los gimnasios, que vea este quemador de grasa, usted baja rapidito de peso, y que son productos quemadores de grasa y que son productos que se hacen con algas marinas. ¿Lo han visto? Sí, profe, creo que es el HipoBlue, es uno, ¿no? Pues no me sé los nombres pues, con la parte comercial. En este momento no me sé pues así como los nombres actuales que cuáles estén en el mercado, pero son productos que se hacen con algas y las algas tienen grandes concentraciones de yodo. Entonces, ¿por qué son quemadores de grasa? Porque van en un principio esos quemadores de grasa. Entonces vamos a ver aquí que sea un quemador de grasa que tenga pues más concentración. Entonces pongamos aquí quemador de grasa. Está hecho de algas marinas, ¿cierto? Que tienen mucho yodo. Entonces, ese quemador se lo recomiendan a la gente en el gimnasio y entonces dicen, no, con eso usted baja de peso súper rápido, no, muy bien. Entonces resulta, muchachos, que sí, que la señora o el señor se tomó el quemador, o el muchacho o la muchacha se tomó el quemador de grasa con las algas marinas y eso aumentó la cantidad de yodo, aumentó la cantidad de yodo. Entonces, en un inicio, ¿qué se supone, muchachos? Aumentamos la cantidad de yodo. ¿Qué estaría yo haciendo ahí? Aumentar
el procesamiento de ese yodo en toda esta parte para aumentar la síntesis de hormonas tiroideas. O sea que finalmente, en un inicio, estoy hablando en un inicio, usted va a tener un aumento de esas hormonas. Usted las va a aumentar mucho. Entonces, si va a aumentar mucho, entonces va a aumentar la quema de grasas, va a aumentar la oxidación, o sea, vas a aumentar la tasa metabólica, aumentas el consumo de oxígeno. Entonces, obviamente, vas a disminuir de peso, sí. Vas a disminuir de peso los primeros 2, máximo 3 meses. Después, ¿qué va a pasar? Si yo tengo mucho, miremoslo así. Supongamos que yo tengo entonces, estoy con este problema pues de que me están haciendo esto con el quemador de grasa y aumenté mucho T3, T4. Entonces, miremoslo así. Usted tiene por aquí, para recordar, que tiene la hipófisis, que tiene el hipotálamo, ¿cierto? Entonces tiene su hipófisis y tiene el hipotálamo. Por retroalimentación negativa, entonces, y aquí tiene, pues aquí está teniendo a su glandulita tiroides. Y aquí tiene la glandulita tiroides. ¿Cierto? Ahí tiene la glandulita tiroides. Entonces resulta que la glandulita tiroides aumentó la síntesis de T3, T4, ¿cierto? Esa glandulita aumentó esa síntesis de T3, T4. Entonces, inicialmente, ese aumento de T3, T4, ¿qué va a hacer por retroalimentación negativa? Si usted aumentó aquí el T3, T4, usted llega y dice, esta glandulita aumentó mucho, el T3 y el T4, por retroalimentación. La TSH. Entonces, por retroalimentación negativa, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en la hipófisis? Se va a disminuir la TSH, ¿no? Listo, ¿y qué va a pasar en el hipotálamo? Se disminuye la TRH. Ok, entonces en un primer instante vas a disminuir la TRH y vas a disminuir aquí la TSH, ¿cierto? Aquí en la de la hipófisis. Entonces, pero ya lo último se convertiría en una inhibición. Entonces esto hace que se disminuya. Y entonces resulta y sucede que eso lleva a que se disminuya la TSH. Al disminuirse la TSH, ¿qué va a pasar? Se disminuye el estímulo sobre la glándula, ¿cierto? Entonces el estímulo se disminuye. Entonces va a haber menos TSH, menos estímulo. Y resulta que la glándula también tiene un control intratiroideo. O sea, ella misma también se puede regular por el exceso que tiene de yodo. El mismo exceso de yodo puede llevar a que disminuya el NIS, ¿cierto? Y a que disminuya la entrada de yodo. Entonces aquí también hay una regulación intratiroidea. O sea, súmele a lo que ya conocemos del mecanismo de retroalimentación negativa. Súmele a eso este control intratiroideo. Entonces, esta persona, después de 2-3 meses, ¿cómo se va a convertir? En un hipotiroideo. Entonces, se te va a quejar de que no le está funcionando el quemador de grasa. Pues no le está funcionando y lo peor es que va a empezar a aumentar peso porque se está volviendo hipotiroideo por el exceso que tiene de ese yodo. Entonces, hay que estar muy atento, pues, porque hay muchas personas que hacen ese tipo de comportamientos, pues, de consumo de sustancias que tienen gran cantidad de yodo y que, pues, terminan siendo hipotiroideos, porque hay un control de retroalimentación negativa en la hipófisis, en el hipotálamo, pero también un control intratiroideo. O sea, ese exceso de yodo también disminuye la expresión del NIS, entonces hace que disminuya la entrada de yodo, y es también una forma como de proteger la glándula y el organismo. Entonces, lo que termina, al final, lo que resulta la persona siendo hipotiroidea. Y eso por el exceso de yodo en estos quemadores de grasa, por ejemplo. Pero si usted, digamos, deja de consumir estos quemadores de yodo, eso no se va a regular, pues ya queda un daño permanente o eso se puede regular. Se supone que al dejar de consumir en exceso esos quemadores de grasa, o sea, disminuir ese exceso de yodo, se supone que la persona debe recuperar su normalidad, pero
pero pueden ocurrir situaciones, o sea, debe recuperar su normalidad. O sea, si usted le quita todo esto y le regula y todo el cuento a la persona, debe recuperar su normalidad. Debe recuperar la normalidad, ¿cierto? Que usted logre recuperar a la persona, evitar el exceso de ese consumo de yodo y que ella pueda volver otra vez a sintetizar su propia hormona. Entonces, eso es lo que uno espera. Pero no todos los individuos son iguales. Entonces, uno tiene personas que hicieron todo el proceso, entonces disminuyeron todo ese excesivo consumo y se trató de hacer como todo el proceso para que se recuperara, pero no, esa se quedó hipotiroidea. O sea, esa variabilidad biológica sí hay que poner mucha atención porque no todos van a responder igual a todos los tratamientos. Entonces usted se debe dar cuenta de que hay personas que se hace todo el proceso, pero no quedan con el hipotiroidismo. Profe, o sea que eso metabólicamente es lo que la gente llama el efecto rebote de esos quemadores de grasa. Pues podría llamarse de esa manera. Ya ustedes van a leer en los textos que recibe un nombre, este proceso que tenemos aquí recibe un nombre específico y ustedes me van a hablar de eso la semana que entra. Para la semana que entra, muchachos, revisen otra vez toda la síntesis de la hormona, revisen todo otra vez, léanlo, repásenlo, evalúan estos mecanismos de control, porque mire que aquí ya estamos entendiendo pues qué está pasando con este ejemplo del quemador de grasa, con estos mecanismos de control y retroalimentación que se generan a nivel del hipotálamo y la hipófisis y de la misma glándula. Y por favor lean las funciones. Entonces, entendiendo esto, yo debo dejarles entonces el rompecabezas para que hagan el rompecabezas de la síntesis de la hormona tiroidea. Entonces, lean sobre la síntesis, lean sobre los mecanismos de control y de regulación y lean sobre las acciones de la hormona tiroidea para que podamos discutir de eso la próxima semana. Listo, profe, muchísimas gracias. Listo, muchachos. Entonces me debo despedir y espero pues de que les haya sido como de ayuda lo que acabamos de hacer para entender un poquito más lo de la síntesis de la hormona. Listo, profe. Hasta luego. Muchas gracias. Listo. De nada, chicos. Chao, que estén bien. Chao, profe, muchas Chao. gracias. Que estés Buen bien. fin de semana. Cuídense mucho. Lo mismo.